is Richard Gadd, the creator of Netflix's shocking new series. Eso habla de tener una reputación interesante. No, que se baje la vara, por favor. Hay algo, hay algo. ¿Qué sucede con la salud mental en un mundo que se alimenta de personas? Un mundo que consume personas. ¿Qué sucede cuando todos nos convertimos en una máquina que exige sacrificios humanos por unos segundos de entretenimiento? El otro día, leyendo el libro Incógnito de David Eagleman, me encontré con la frase: tal vez no todos somos igualmente libres de tomar decisiones socialmente apropiadas. Y me hizo reflexionar sobre el mundo. Demasiado denso para ahorita, no me quiero mal viajar, lo voy a cambiar. Baby Reindeer, o Bebé Reno en español, es un hit de Netflix que cuenta la historia de un comediante fallido que es víctima de acoso después de ofrecerle una taza de té a una mujer. La serie nos cuenta la historia de Donnie, un comediante fracasado que trabaja en un bar mientras intenta despegar su carrera en el stand-up. Que la verdad es que al tipo ese ni se le da nada de la comedia, pero la gente es bien aferrada, ya sabes. Es un hombre que se siente una persona insignificante, que al mismo tiempo busca descifrar su identidad después de sufrir abuso sexual de una persona conectada en la industria. Un ricachón, sí, un señor, un ricachón del medio que le lavaba la cabeza, le decía, claro, tienes mucho futuro, eres súper talentoso, nada que ver, la verdad. Pero le lavaba la cabeza, se lo llevaba a su casa y ahí lo drogaba. Sí, un monstruo. Un día, trabajando en el bar, Donnie conoce a Marta, que llega a su bar como perrito atropellado, sumida en una tristeza visible. Donnie le pide su orden, Marta menciona que no le alcanza para pagar nada y Donnie decide tener un gesto de amabilidad con ella. Así que le ofrece una taza de té, una decisión que cambiará su vida. A Marta la interpreta una actriz que nos presenta a una persona misteriosa, con problemas, que se obsesiona con Donnie de forma instantánea y comienza a volver todos los días al bar donde trabaja para sentarse en la barra y estar con él desde el inicio hasta el final de su turno. Eventualmente comienza a acosarlo también por internet, a través de emails y mensajes de Facebook, hasta que la relación, ya muy enfermiza, comienza a volverse violenta y destructiva para ambos. La historia deja claro que Donnie, desde un inicio, nota que algo no está tan bien con Marta, incoherencias que podrían denotar algún problema mental. Nights lost on social media perusing the lives of the rich and famous. No sabe, se inventa unas historias que ni Obama las tiene. Según muy amiga de Tony Blair, que le resolvía los problemas, que era abogada de todo el mundo. Además ella, según esto, súper exitosa. Y cada que llegaba la hora de pagar la cuenta, ni un peso tenía, nada, así nada. Finalmente, Donnie, tras seguirla un día a su casa, encuentra que la vida real de Marta es completamente distinta a lo que ella le cuenta. Eventualmente descubre que Marta había estado en la cárcel por acoso y agresión a otras personas y que ahora su vida era acosarlo a él. Él era el centro en la vida de Marta. Y así, con todos los problemas que tiene Marta, Donnie no puede alejarla. En parte porque siente pena y compasión por ella y en parte porque solamente ella se fija en él y le da la atención que él siempre ha querido. Y en parte también porque siendo una persona lidiando con sus propios traumas, Donnie se encuentra sumido en tendencias autodestructivas. Siempre hay un roto para un descosido y solito se encuentran además, pero ni siquiera te he contado lo mejor. O sea, no sabes, se te va a caer la cara, te lo prometo. La historia de este güey, sí, el del Donnie, sí, Donnie, es una historia real, le pasó a él. El actor está contando la historia de algo que le sucedió de verdad. No, sí, en serio, y sí, es él, sí, chécalo. Sí, no, pero bien dicen que cada quien. De hecho, al inicio Netflix no menciona basado en hechos reales o inspirada en una historia real, dice esta es una historia real. El caso es que sale la serie, se vuelve un hit, lo más visto en Netflix durante semanas, trending topic en todas partes, excelente recepción de la crítica, amada por el público, una serie buenísima, adictiva, 60 millones de personas la vieron en las primeras semanas. Y con ese éxito, obviamente, el internet se llenó de contenido sobre la serie, sobre todo un tipo muy específico.
el perfil psicológico de Marta, el perfil psicológico del acoso, la psicología del abuso, de los traumas, de todo, analizándole hasta abajo de las uñas al personaje. Y obviamente la raza está bien malita, y cuando terminaron de ver la serie no les bastó con quedarse con el rato de entretenimiento o de reflexión sobre la complejidad humana. No, querían más, querían carne humana, sangre caliente, no les bastó consumir el contenido, querían consumir a las personas. Y volvemos al inicio. ¿Qué sucede con la salud mental en un mundo que se alimenta de personas, que consume personas, que exige sacrificios humanos por unos segundos de entretenimiento? En solo unas horas, el internet encontró a la verdadera Marta, que obviamente no se llama Marta. Y como la raza está bien malita, inmediatamente la empezaron a acosar, a intimidar, a insultarla, a amenazarla de muerte, a ir a buscarla a su casa, físicamente a su casa. En pocos días, las fotos de la verdadera Marta comenzaron a circular para ser comparadas con cómo había sido representada en la serie. Después, los medios masivos se acercaron a ella para pedirle comentarios, entrevistas y eventualmente yo me toparía este video. Well, Fiona Harvey is the woman outed as the real Martha of Baby Reindeer. She's chosen to confirm her identity because she wants to have a right of reply. And so, in her first television interview, she joins me now in the studio. Es una entrevista bastante incómoda de ver. De entrada, Fiona Harvey no es ni una figura pública ni una celebridad que tenga detrás un equipo apoyándola a navegar su nueva realidad con millones de personas tratando de analizar hasta el último detalle de su existencia. Tampoco tiene ningún tipo de entrenamiento para lidiar con medios o entrevistas. Es una persona común y corriente, es un civil que de pronto está recibiendo una cantidad estúpida de atención y de acoso a nivel global. 65 millones de personas han visto la serie, más de 12 millones de personas vieron la entrevista, millones de personas en todo el mundo criticándote hasta debajo de las uñas. Ahora todos esos mentados expertos en lenguaje corporal y psicólogos de internet que les encanta diagnosticar sin consentimiento ya no le hacen sus perfiles a la Marta ficticia. No. Ahora están diseccionando hasta el último detalle de una persona real, de una humana de carne y hueso, que no entró en su consultorio ni les pidió consulta. Pero los views piden sangre y sangre se les da. Esta mujer de 58 años salió a tratar de defenderse. First of all, why have you decided to go public? The internet sleuths tracked me down and hounded me and gave me death threats, so it wasn't really a choice. I was forced into this situation. Y como ella misma lo menciona, no le quedó otra alternativa, no tenía de otra. La gente ya la había encontrado. Las personas ya la estaban acosando, ya la estaban amenazando de muerte sin razón. El acoso de internet estaba en la puerta de su casa. Literal, físicamente fue gente a su casa. Many people did recognize her very quickly. And the woman at the center of the story was outed online within hours simply by cross-referencing her posts on social media with those that were used in the show. Con que el 1% de los 65 millones de personas sean unos subnormales que les gusta buscar y mandar mensajes de odio a las personas porque no tienen nada que hacer, ese 1% son 650,000 personas buscándote. Más de 500,000 de personas detrás de ti. Did you take part in that? Did you go to jail? Did you have a No, trial? of course not. Of course not. Have you ever been to prison? No. Have you ever been charged with a Nowhere criminal near it. offense? No. Never? No. Nothing? Nothing. Y si nosotros estuviéramos en esa posición, es posible que quisiéramos hacer lo mismo. Sobre todo por el asesinato a nuestra imagen que cometió Netflix, haciendo graves acusaciones en la serie. Por ejemplo, mencionando que ella ya había estado antes en la cárcel, que atacó físicamente a la pareja de Richard y que terminó nuevamente en la cárcel por el acoso a Richard y a sus padres, dejando de fuera que la presentan como una persona con una obsesión enfermiza y que mentalmente está muy mal. And that is completely untrue. That's completely untrue. Very, very defamatory to me. Very career damaging. And I wanted to rebut that completely on this show. I'm not a stalker. Imagínense ser tratados a nivel global de esta forma. Imagínate qué pasaría en tu vida diaria, en tu trabajo, paseando al perro o cuando quieras conocer a gente nueva. Tu cara y tu historia están en todas partes. Y como sabemos, las historias creadas para consumo, especialmente las dramatizadas, suelen tener exageraciones, más salsita ahí en los tacos, distorsiones con el simple objetivo de volverlas más entretenidas, más adictivas. Netflix have said that these details are
the real ones. That this is This is Exactly. completely incorrect. El caso es que Fiona Harvey no tuvo otra opción más que salir a tratar de dar su versión de la historia, a defender una migaja de su imagen personal, que ella nunca mandó esa cantidad de mails, que ella jamás atacó a nadie, que tampoco estuvo en prisión y que si alguien necesita ayuda psicológica, realmente es Richard, quien intenta vengarse de ella. what do you feel about Richard Gadd? I think he's psychotic, and I think that anyone going along, being in that play, and doing this to somebody, I find the behaviour outrageous. Y a ver, este video no es de limpiar la imagen de nadie. Yo no tengo la menor idea de nada. Yo no sé si Fiona Harvey dice la verdad o si Netflix dice la verdad. Yo no soy ni la psiquiatra de Fiona ni la psicóloga de internet por estarla diagnosticando. Pero la verdad es que presenciar el acoso global que está viviendo esta mujer me genera una cantidad gigantesca de malestar. Porque es simplemente un reflejo de cómo neta no sabemos proteger a las personas con problemas mentales y por eso viven tan marginadas hoy en día. Así que sí, quiero dar mis 2 pesos de opinión al respecto de toda esta situación. El primer peso, como lo dije al principio, para cualquier persona normal, cualquier civil que de pronto reciba este grado de atención de forma súbita, es muy posible que tenga efectos catastróficos en su vida y sobre todo en su salud mental. Me parece lo más predatorio del mundo que una persona civil sea expuesta a este grado de atención, independientemente de si es una persona enferma o no. Las personas que vemos en el ojo público constantemente tienen asesoría y equipos detrás que los están guiando y apoyando, pero no cualquier hijo de vecino tiene acceso a ese apoyo. No saben cómo conducirse en entrevistas, no saben qué información se debe compartir y cuándo es mejor no comentar, no entienden del lenguaje corporal y de cómo los convertirán en carne de cañón. Cualquiera de nosotros, incluso yo que me miran mi mamá y 3 personas más aquí en YouTube, con todo y que hago contenido público, me vuelvo loca, se los juro. Estamos hablando de una serie que tuvo 65 millones de vistas a nivel mundial en solo semanas. Piers Morgan, que lleva años en la televisión, nunca ha tenido un video más visto que el video donde entrevista a Fiona. Ni él ha tenido tanta atención. Y se nota, porque desde entonces no ha dejado de sacarle sangre al tema. Y obviamente muchas de las personas que vemos en el ojo público realmente no son personas públicas. Se habla de su trabajo, de sus películas, de sus canciones, de algún que otro chisme. Pero imagínate que quieran analizar hasta la forma en la que parpadeas para declararte alguna enfermedad y meterte a un psiquiátrico. Tenemos ya una gran lista de celebridades, personas que sabían lo que era ser figura pública, que han sido destruidas por esta muchedumbre sedienta de carne humana. Esto, digamos, suponiendo que somos todos las personas más sanas a nivel mental. Para una persona sana, este nivel de acoso es ya una patada en la cara, una chicadera que te puede arruinar la vida. Ahora, ¿qué sucede cuando este consumo que exige sacrificios humanos se topa con una persona que tiene problemas mentales y que exige que se desmembre a la persona, que se diseccione, que se analice en cada una de sus partes? Y no vamos a hablar de Fiona en esta sección, pero sí quiero poner un segmento de Piers Morgan, donde trata de escudarse después de recibir críticas por explotar a una persona a cambio de tener una primicia. And what about the people who say immediately to me the moment I announced I was doing the interview, how dare you exploit a mentally ill woman? What would you, having watched the interview, do you think that's the way it came over? I mean, it's not my place to make a ruling on her mental state when it comes to this stuff. If she came forward as a functioning adult who was able to make her own decisions and decided she wanted to do the interview, that's her Es decision. un adulto funcional que dio su consentimiento. El argumento de esta persona, que ni es psicólogo, es un crítico de cine. No veo por qué Piers Morgan le hace la pregunta a él, considerando que en el panel tiene psiquiatras y ya en última instancia hasta abogados. Y le pregunta al güey que es crítico de cine en internet. El caso es que es un adulto que dio su consentimiento. Y sí, supongo que tiene razón. Los adultos tenemos capacidad de dar nuestro consentimiento. Pero aquí viene mi segundo peso de opinión. Haciendo referencia al comentario de Piers Morgan de es un adulto que dio su consentimiento, quiero contarles de la anosognosia. Y sí, quiero aclararles que me estoy yendo al caso más extremo que les puedo contar, porque la empatía hoy en día es más dura que el teflón. La anosognosia es una condición neuropsiquiátrica en la que una persona con una discapacidad no es consciente cognitivamente de tenerla debido a una condición fisiológica.
La anosognosia puede ser el resultado de daño a estructuras cerebrales u otras condiciones psiquiátricas. La anosognosia fue descrita por primera vez en 1914 por el neurólogo Joseph Babinski como una falta de autoconciencia. Y no, la anosognosia no es simplemente que el paciente esté en negación. La negación es un mecanismo de defensa psicológico. En la negación el paciente realmente sabe que algo le ocurre, pero no lo admite debido a las repercusiones emocionales o sociales que esto le puede traer. Es muy diferente a la anosognosia, donde existe un daño orgánico que le impide a la persona notar su patología neurológica. Fisiológicamente son incapaces de darse cuenta. Como lo mencionan en el libro Incógnito, la condición de nuestro cerebro es central para la persona que somos. Un ejemplo de esto es el síndrome de Anton, que es una anosognosia visual. En este, la persona sufre de ceguera cortical, pero no acepta que está ciega. Aunque un grupo de doctores se pare alrededor de su cama y le pregunte, señora Johnson, ¿cuántas personas hay alrededor de su cama? Muy confiadamente la paciente responderá, 4. Sin importar que realmente haya 7 personas. Otro doctor le preguntará, ¿de qué color es mi camisa? Y ella contestará, blanca, cuando realmente la camisa es azul. Las personas con síndrome de Anton no están pretendiendo que no están ciegas. Ellas de verdad piensan que no están ciegas. Los reportes verbales que hacen, aunque no son correctos, tampoco son mentiras. Lo que sucede es que ellos están experimentando lo que les parece ser visión, solamente que es generada de forma interna. Dígase de alucinaciones. El cerebro es muy chambeador, está produciendo la información que no recibe del exterior. Recordemos que la realidad del paciente es simplemente lo que el cerebro genera, con muy poco apego al mundo real. Hay otra historia que mencionan en el libro para ilustrar lo que sucede en estos casos. Esta es la historia de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en 1974, William O. Douglas, quien sufrió un derrame en 1974 que le paralizó todo su lado izquierdo. Al parecer, esta persona declaraba a los reporteros que su parálisis era un mito, que cuando los reporteros se mostraban escépticos, los invitaba a irse con él de hike, incluso que se la pasaba pateando pelotas. Eventualmente, sus compañeros en la Suprema Corte de Justicia tuvieron que darle las gracias y pedirle que se retirara. Douglas moriría al año siguiente. Se atribuye la condición de Douglas a la anosognosia. No es que Douglas estuviera mintiendo. Su cerebro realmente creía que se podía mover a la perfección. Que aquí cabe mencionar, estuve pensando mucho si les ponía esta historia o no, porque le dediqué como 2 días a estar leyendo periódicos de esa época, de 1974. Me leí de 1974 hasta 1980, buscando precisamente, pues que se hiciera referencia a estas entrevistas de este hombre como tan erráticas, y no encontré referencias de ella, solamente lo encontré citado en 2 libros, pero entonces, no sé, yo normalmente busco ir a alguna fuente primaria antes de traerles historias aquí. La dejé porque me parece que es una historia muy buena para ilustrar lo que sucede con estas personas, pero si realmente pasó o no sucedió, ustedes si quieren métanse mucho más tiempo a investigarlo. Yo nomás le quise dedicar 48 horas de mi vida, dije ya no más, respeto a mí misma. Pero sí, finalmente es una muy buena historia para ilustrarlo. Por ejemplo, en los casos con hemiplegia, que es parálisis de un lado de tu cuerpo, se les puede pedir a los pacientes que aplaudan. Y si les dices que no escuchaste nada, te contestan que sí aplaudieron. Si les dices que lo vuelvan a hacer, te dirán que no, que ya no tienen ganas, o que se cansaron, o mejor te cambian de tema. Igual como lo hacen las personas con síndrome de Anton, crean excusas sobre que tal vez no está bien iluminado el cuarto o que se sienten cansadas si es que se llevan a equivocar en la respuesta que te dan. Lo importante de la nosognosia es que los pacientes no mienten. Y no es que sean unos vividores o que tengan vergüenza de aceptar lo que les está sucediendo. Lo que sucede es que sus cerebros están fabricando explicaciones o información que les da una narrativa coherente sobre lo que está sucediendo con sus cuerpos limitados. Y dirás, ay, eso ni le pasa a nadie. Han de ser 2, 3 casos allá subidos en el cerro, que nadie los conoce. Pues la anosognosia es mucho más común de lo que piensas. En pacientes con accidente cerebrovascular y hemiparesia, la incidencia de anosognosia es del 10 al 18%.
También el término anosognosia puede referirse a la falta de conciencia que se observa en condiciones psiquiátricas cuando los pacientes niegan o minimizan los síntomas psiquiátricos. Se estima que entre el 50 y el 90% de los pacientes con esquizofrenia y el 40% de los pacientes con trastorno bipolar presentan anosognosia o una falta muy grave de percepción. En el contexto de una enfermedad neurocognitiva, el 60% de los pacientes con deterioro cognitivo leve y el 81% de los pacientes con Alzheimer parecen tener algún tipo de anosognosia o hasta algún grado. Los pacientes que padecen estas afecciones niegan o minimizan su deterioro de la memoria. Es común que en el Alzheimer, la esquizofrenia y la bipolaridad, la persona carezca de introspección sobre sus déficits cognitivos y las alteraciones a su comportamiento. Esto trae muchas complicaciones para la persona porque les dificulta el pedir y recibir ayuda. El tratamiento de la anosognosia es complejo y generalmente busca tratar la condición patológica inicial. Por ejemplo, se trataría el Alzheimer o la esquizofrenia. Ay, ¿y por qué no les explican que están loquitos y ya? Ni entiendo por qué le hacen tanto de emoción. Hay que decirles loquitos y ya. Ya nadie aguanta nada. Claro que tú en el sillón ya lo resolviste, campeón. Es completamente incorrecto verlo de forma reduccionista y pensar que se debe confrontar a la persona y que con mostrarle la realidad, tada, ya resolvimos el problema. Pero ¿cómo no van a saber? Se están haciendo, nomás es gente huevona o aprovechada que no le quiere echar ganas a cambiar. Es bien importante recordar que la realidad que vivimos es la realidad que crea nuestro cerebro. Y no solo eso, el cerebro es quien se encarga de procesar las contradicciones. Si el cerebro no tiene la capacidad de procesar esa contradicción que tú le estás tratando de hacer entender a la persona, es imposible que se vuelva consciente de ella. Normalmente los cerebros de las personas se encargan de crear narrativas bajo las cuales sus comportamientos o déficits están justificados. Como sociedad y como individuos nos cuesta muchísimo empatizar con las personas con enfermedades mentales. Sobre todo nos cuesta empatizar con ellas cuando no admiten que tienen un problema. Queremos que admitan que están enfermas y no porque seamos personas malas. Pues en algunos casos creemos que el admitir que algo malo nos está pasando es el primer paso para la recuperación. No los podemos ayudar si ellos no se están ayudando. Esa falta de empatía se agudiza cuando la situación de la persona no es completamente evidente, como en el caso del síndrome de Anton o incluso el Alzheimer o la esquizofrenia avanzados. Si los vemos como personas normales, a huevo necesitamos que sean normales, que sean como nosotros consideramos que debe ser una persona normal. Y aquí es donde regresamos a la frase del inicio. Tal vez no todos somos igualmente libres de tomar decisiones socialmente apropiadas. Algo que se me hace muy interesante del conocimiento científico y del mejorar nuestro entendimiento del mundo a través de él es que no solamente te sirve para tomar decisiones a futuro, sino que también te ayuda a reentender, o no sé cuál sea la palabra correcta para decirlo, pero entender de mejor manera cosas que ya te han pasado, cosas que están en el pasado. Y en particular, les quiero contar una historia que es personal. A mí me tocó hace algunos años cuidar a mi abuela por un periodo de tiempo, por el tema de la pandemia, etcétera. Y pues ella era una persona que ya en ese momento su salud estaba bastante deteriorada, tenía problemas de movimiento, entonces no se podía realmente levantar de su cama y atenderse y hacer muchas cosas, necesitaba ayuda precisamente para hacerlo. Y yo me acuerdo que en ese momento un problema que sucedía de repente es que ella se caía a la mitad de la noche o batallaba muchísimo en, pues no sé, la encontrabas de pronto a la mitad de tratar de pararse por ella misma. Y yo en ese momento lo entendía. Yo decía como, ay, mi abuela, qué orgullosa. O sea, qué orgullosa es porque no nos pide ayuda. Yo pensaba que era un tema de orgullo. En ese momento no estaba familiarizada con la nosognosia. Todavía no me compraba este libro que fue donde empecé a conocerla. Y a mí se me hacía, aunque entendía que ella ya tenía también cierto deterioro cognitivo, no me era claro el hecho de que ella no pudiera entender que físicamente no se podía mover, o sea, que físicamente estaba haciendo algo que le podía hacer más daño. Yo no tenía esa capacidad de comprensión de que ella, pues su cerebro simplemente no le estaba alimentando esa información,
Claro que pues, no hay forma de hacerle un diagnóstico, es simplemente la forma en la que yo estoy reinterpretando esa situación de mi vida con este nuevo conocimiento que tengo. Pero nada, o sea, la verdad es que al final del día, pues siempre se le ayudó, siempre se le dio mucho cariño. Yo, pues creo que parte de ese pensar que ella era orgullosa no era que era orgullosa, ¿no? Es que toda la vida fue una mujer muy independiente y eso es algo que pues transmitió a todas las mujeres en su vida y que gracias a eso estoy donde estoy. Pero sí, creo que el entender las situaciones por las que están viviendo nuestros seres queridos desde un punto de vista también fisiológico nos ayuda a generar paz con ellas. O sea, nos ayuda, no sé, a mí me hubiera gustado en ese momento saber lo que sé hoy y, no sé, igual lo hubiera abordado de forma diferente, vaya. Tal vez su cerebro no le estaba pasando esta información de que ella no se podía parar porque sus piernas no estaban funcionando bien. Pero si yo le decía, oiga, abuela, no sé, estoy entrenando para hacer deadlift, déjeme cargarla usted. Igual y su cerebro lo comprendía mejor, pero yo no busqué estas formas creativas porque en ese momento para mí la única forma era la de que mi lógica con mi cerebro, con mi fisiología me estaba diciendo. Y no tuve el alcance de decir, bueno, ella tiene una fisiología diferente, ella tiene una biología diferente y precisamente eso le está haciendo entender las cosas o no entender las cosas de una forma diferente. Al final del día, pues bueno, nuevamente no hay forma de saber cuál era la situación real, pero es nuevo conocimiento que me ayuda a reinterpretar las cosas en el pasado y no, pues no es que mi abuela fuera orgullosa, es que ella siempre fue una mujer muy independiente y su cerebro continuaba esa narrativa de independencia hasta el último segundo. Entonces, nada, espero que les sirva para alguna situación en su vida también. Y nada, la verdad es que ni siquiera hay una conclusión para este video. Simplemente quería que supieran que no podemos dejarnos llevar por la sed de entretenimiento y comernos a estas personas, porque eventualmente esta máquina de consumo atrapará a personas que necesitan ayuda y en vez de ayudarlas, las convertirá en carne de cañón. Ya sean personas que estén pasando por brotes psicóticos mientras hacen un en vivo o que tengan enfermedades que no sean notorias a simple vista ni para nosotros y en algunos casos tampoco evidentes para ellos mismos. Y no solamente compasión por las personas con anosognosia, con demencia, Alzheimer o esquizofrenia, también con las que luchan contra la depresión o ansiedad. Y la verdad es que compasión para todos. Todos estamos luchando para mantener nuestro último gramo de cordura hoy en día. Hagamos un esfuerzo consciente para no ser parte de esa máquina que consume personas. Como espectadores y consumidores, sabemos que existe una gran diferencia entre consumir Baby Reindeer por entretenimiento y consumir a Fiona Harvey por entretenimiento. Destruirle su vida por 2 segundos de no pensar en la nuestra antes de pasar a la siguiente persona. Si lo que queremos es entender mejor una enfermedad, hay miles de fuentes de videos, de libros, hasta de películas que no son depredadores con una persona del mundo real. Podemos aprender sobre todos los temas sin arruinarle la vida a alguien. ¿Quieres ver a una persona con esquizofrenia hablando sobre su anosognosia? ¡Bum! Aquí lo tienes. Podemos entender sin necesidad de burlarse o acosar a nadie. Si lo que quieres es entretenimiento, hay miles de creadores, miles de series, miles de películas, de todo. Para mí en este caso en particular, Netflix no hizo bien su chamba de proteger la identidad de Fiona. La gente la encontró en media hora y al parecer, con lo que sabemos hasta este momento, sí le levantaron un par de falsos, ya que no hay evidencia de que jamás haya estado en la cárcel. Así que espero que si algo bueno sale de todo esto, sea que Fiona Harvey tenga el apoyo necesario para ensartarles una demanda marca llorarás. Y para nosotros, pues todavía tenemos mucha fibra que comer, mucho que jalar, mucha tesis que escribir, mucha microbiota que cuidar, como para andarnos preocupando de las vidas de otros. Márquenle a su mamá en vez de andar mosqueando platos ajenos. Recordemos que todos tenemos cerebros que son un logro maravilloso y que son altamente complejos. Parte de la magia que puede lograr es que empaticemos con personas que no tienen las mismas circunstancias que nosotros, ni sociales, ni de vida, ni fisiológicas. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.